Fidelio. Qué bien sienta tomar decisiones libremente. ¿Qué te apetece pasear? Pues sales a pasear. ¿Solo o acompañado? A gusto de cada cual. ¿Que durante un fin de semana tienes que estudiar para un examen y no te apetece? Pues te vas de fiesta. Perfect. Si estás cansado de trabajar y decides libremente no ir a trabajar, pues serás libremente despedido. ¿Eso no posible es? La libertad no es hacer lo que te dé la gana. El uso de la libertad conlleva una responsabilidad. Lamentablemente, hay gente que no sabe hacer un buen uso de ella y tiene que ser encerrada. Otros quieren quitar la libertad a todo el mundo, por el bien común, dicen. No dudé ni un milímetro de segundo. La verdad es que la libertad que disfrutamos hoy en día es algo muy reciente. Hasta hace poco lo normal era no tenerla. Ha tenido que andarse un largo camino para conseguirse este logro. El máximo exponente de la falta de libertad es la esclavitud, que es una situación de sumisión total en la cual una persona es propiedad de otra. Sobre todo ha sido usada como mano de obra para trabajar. La palabra trabajo deriva del latín tripalium. Era una herramienta para sujetar bueyes y también para torturar a esclavos y delincuentes. El ansia de libertad es demasiado fuerte como para ser contenida. Los esclavos siempre se rebelarán contra sus amos, como fue el caso de Espartaco. Pero ¿cuándo se abolió? ¿Y qué país lo hizo? Vamos a verlo. La esclavitud siempre ha acompañado al ser humano y ha afectado a todas las etnias del mundo, tanto a negros como a blancos. La primera constancia escrita sobre la esclavitud la encontramos en la antigua Mesopotamia. En la época clásica también se dio en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Los esclavos se capturaban mayormente en las guerras, y la penosa situación de estos solo empezó a suavizarse con el avance del cristianismo y la llegada de Constantino I el Grande. Aristóteles llegó a justificar la esclavitud como una garantía indispensable para que los hombres libres pudieran dedicar su tiempo a la política y buen gobierno de la ciudad. Nice. Los árabes estuvieron más de 1000 años comerciando con esclavos. Los capturaban del África subsahariana y de territorios eslavos. La República Islámica de Mauritania fue el último país del mundo en prohibir la esclavitud. Lo hizo en 1981 y aunque parezca increíble, no fue hasta 2007 cuando la penalizó. En la América precolombina también había esclavitud, siendo la más conocida la de los mayas y aztecas. No obstante, se veía más desde un punto de vista social que comercial. Se prefería esclavos mujeres y niños frente a esclavos varones. Una ventaja que tenían los esclavos de los indígenas es que los esclavos podían tener esclavos. Con la llegada de los españoles en 1492, el poder de esclavizar pasó de manos. La esclavitud pasó a ser comercial y se introdujeron esclavos procedentes de África cuyo color de piel realmente sorprendió a los propios indios. A finales del siglo XVII, el liberal inglés John Locke justificaba la esclavitud de condenados a muerte. Decía que un condenado a muerte debía tener el derecho a ser esclavo y a optar por el mal menor frente al mal mayor. Famosa también es la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, hasta su guerra civil. Vamos a descubrir el primer país en abolirla de la historia. El primer país que inauguró esta lista fue la Francia revolucionaria en 1794. No obstante, esto solo duró 8 años, ya que Napoleón la volvió a restaurar en 1802, no volviéndose a abolir hasta 1848, tras 46 años. No fastidies, me acabo de enterar, macho. ¿Por qué nunca me han contado esto último? América Latina es la región más avanzada de la historia en materia de abolición. A destacar el caso de Haití, que la abolió en 1803,
convirtiéndose en el primer país de toda América y el segundo del mundo. Nuestros hermanos chilenos se convirtieron en el primer país de toda Hispanoamérica en tomar la iniciativa en el año 1811, aboliéndola oficialmente en el año 1823. La Constitución de ese año decía: En Chile no hay esclavos. El que pise su territorio por un día será libre. Por contra, el último país de América Latina en abolir oficialmente la esclavitud fue Brasil. Lo hizo en 1888. España fue de los primeros países de Europa en abolir legalmente la esclavitud en 1837. Ya verás cómo algo sale mal. Pero excluía los territorios de ultramar, dada la presión ejercida por las oligarquías instaladas en Cuba y Puerto Rico, que amenazaron con anexionarse a Estados Unidos. Tuvieron que pasar 36 años para que se prohibiese en Puerto Rico en 1873, durante la Primera República Española. En Cuba llegó con condiciones en 1880, pero la abolición definitiva no sería hasta 1886, mediante un Real Decreto de Alfonso XII, que liberaba a los 30.000 esclavos que quedaban. Ahora queremos la independencia, hermano. Mientras tanto, la había abolido Inglaterra en 1833. La abolición también llegó a Dinamarca en 1848, a la vez que lo volvió a hacer Francia. En 1863 la abolió Holanda. El proceso en los Estados Unidos comenzó en 1863 con la elaboración de un decreto que fijaría la abolición tras el fin de su guerra civil, cosa que ocurrió en 1865. En Portugal se produjo finalmente la abolición completa de la esclavitud en 1869. Los portugueses tienen una imagen de gente amable y tranquila, pero eran unos negreros de mucho cuidado. Una anécdota es que el primer contacto que tuvieron con Japón en el siglo XVI fue para esclavizarlos. Tenían predilección por las japonesas, y esto es totalmente cierto. ¡Qué grandes! Ejemplos de países que la abolieron tarde fue el Imperio Otomano, en donde se practicó hasta 1908. En China, el gobierno imperial abolió oficialmente la esclavitud en el año 1910. ¿Estás seguro de que en China no hay esclavitud? Si este vídeo ha sido del agrado de vuestras mercedes, dadle a like. Y así tendré una referencia de vuestros gustos. Un abrazo. De lo único que soy esclavo son de tus besos, mi negrita. Soy esclavo de tu amor. Dale salsa al botoncito de like. Suscríbete bien rico.